que podamos tener ese oído sensible, ¿no? No solamente el oído que conocemos, entra por la oreja, sino el oído del alma, el oído del corazón, que podamos escuchar esa voz del Señor que nos habla, nos alienta y nos llena también de fuerzas para poder seguir caminando y poder adorarle, para poder cumplir con la misión de la Iglesia, como Iglesia. Hoy la predicación la he titulado El sentido de la Iglesia es la gloria de Dios. El título ya explica todo ya prácticamente, ¿no? Es muy ilustrativo. Podemos ver cuál es el sentido de la Iglesia, el verdadero sentido de la Iglesia, por qué existe la Iglesia. Y aquí Pablo va a tocar estos últimos dos versículos quiero decir, que es la culminación de la primera parte de esta carta de Pablo a los Efesios. Y cómo no, terminar con esta parte con una doxología. Doxología es una expresión de la gloria de Dios, una oración de adoración y expresión de la gloria de Dios. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 3, 20 al 21, dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor Rey eterno, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu verdad. Te pedimos, Señor, que perdones, Señor, nuestros pecados otras veces, Señor, y venimos aquí ante ti para que podamos, Señor, escuchar tu palabra, que tú abras el corazón, Señor, de nosotros para poder entender y poner en práctica y reconocer cuál es el propósito del supremo llamamiento, Señor. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando muchas veces podemos preguntar a alguien cuál es el verdadero sentido de la Iglesia o cuál es el fin del supremo llamamiento de Dios a nosotros como Iglesia, muchas veces podemos decir, no está mal, no son malas respuestas las que voy a decir. Podemos decir, bueno, el sentido de la Iglesia es pues vivir en comunión, que yo pueda ser bendecido con mis hermanos. No son malas respuestas, son parte de la respuesta. Otra respuesta sería, pues el sentido de la Iglesia es hacer evangelismo. No son malas respuestas, es parte de la respuesta. Otro podría decir, no, el sentido de la Iglesia es que como somos salvos, poder vivir y hacer buenas obras que ayuden, que mejoren la vida comunitaria, que ayuden a los marginados, a las personas que están pasándolo mal. No son malas respuestas, es parte de la respuesta. Podemos decir muchas, pero bueno, pues la lista es larga. Pero hay un final, hay algo, un propósito en todo esto. ¿Cuál es el final? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué Dios nos ha salvado? Otro, no es una mala respuesta, puede decir, para estar con Él en el cielo, para no ir al infierno. No son malas respuestas, es parte de la respuesta. Pero esa respuesta final es la que vamos a ver aquí. ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido real de la Iglesia? Y toda esa respuesta, que ya lo pone en el título, solo vamos a comentarlo, engloba todas estas cosas que estamos diciendo. Y seguramente tú estás pensando y se están ocurriendo otras más. Pues reunirnos en oración, hacer retiros, hacer reunión de mujeres. No son malas respuestas, es parte de la respuesta, de esa final. Entonces, la Iglesia tiene muchas áreas. Trabajar con niños, con jóvenes, con muchas cosas que se puede hacer en la Iglesia. Y seguramente eso, haríamos una encuesta y daríais muchísimas respuestas, y no solo los que están aquí, sino los que no han podido venir, y no sería mala respuesta. Engloba el propósito real de la respuesta a esto. Entonces, vamos a seguir esta maravillosa carta de Pablo a los Efesios. Y precisamente Pablo aquí, que es el que escribe, pero es inspirado por Dios, nos habla realmente de quién es Dios, del poder de Dios, de su magnificencia. Pues esta palabra aquí de Pablo nos muestra cuál es el sentido del porqué de la Iglesia. Pues yo muchas veces lo digo muchas veces cuando predico,
Y porque lo he pensado mucho. Digo, si no hubiera un propósito, Dios nos hubiera salvado y ya nos hubiera llevado con Él. Porque qué necesidad de sufrir, qué necesidad. A Dios también le desagrada cuando nosotros le sufrimos, a Dios no le agrada. El Espíritu Santo se entristece también cuando nosotros estamos sufriendo. Dios nos ama. Y a nadie le gusta el sufrimiento. Y a Dios tampoco le gusta que suframos. Diría, ya no hubiera llevado con Él. Pero hay un propósito real, al final, en todo esto. Porque si no hubiera un propósito, ya Dios no se hubiera llevado con Él, ¿no? Pero la Iglesia está para mostrar al mundo la gloria de Dios. En nosotros debe reflejar la gloria de Dios en la tierra. Tarea complicada, ¿eh? Difícil. Personas pecadores como nosotros, que sean reflejo o deban reflejar la gloria de Dios en el mundo. Porque si no lo hace la Iglesia, ¿quién lo va a hacer? Pregunto. ¿Cómo van a escuchar, cómo van a creer si no es quien se les predique? Si no es quien les muestre la gloria de Dios. Pablo, en otra de las cartas, como embajadores, dice, reconciliaos con Dios. Está mostrando la gloria de Dios. Viene de hablar de Jesucristo. Y eso hay que tener claro en nosotros algo. Somos embajadores como Iglesia del Dios. ¿Qué hace una embajada? Por ejemplo, Sandro de Brasil, me mire Colombia, aquí después somos españoles, ¿no? Pero aquí están en España, están en un país que no es el suyo natural, de naturaleza. Entonces, la embajada es un pequeño trocito del país suyo, además, territorio. La policía que está allí es la policía de Brasil, la policía de Colombia, y es territorio, es un territorio que el Estado, España, cede a esos países como un territorio suyo para que sea como representación de esa nación aquí en España. Y con los distintivos, con los colores, con las banderas, con los cargos y todo. Y se puede hacer cuando digo embajada, digo consulado también. Se puede hacer cualquier gestión de otro territorio y puedes sentirte como si estuviera en tu país. Pues bien, nosotros como Iglesia somos la embajada del reino de Dios. Y no estoy hablando de esas 4 paredes, estamos hablando de nosotros, cuerpo orgánico, tú. Porque un país, por ejemplo, la embajada de Brasil en España tiene un embajador. El reino de Dios tiene muchos embajadores, que somos cada uno de los miembros de la Iglesia. Y nosotros, nuestro papel es ser representantes del reino en la tierra. Representante no es una figura como un papa, como un obispo, no, luz, sal, eso es. Ser la imagen de la gloria, intentar llevar la imagen, la bandera de la gloria de Dios, del reino de Dios en la tierra. Suena fuerte, a mí estas palabras me causan mucho responsabilidad, pero es eso. La Iglesia está para mostrar la gloria al mundo como embajadores. Pero esto nos miramos nosotros, me miro yo. Esto sería imposible si no fuera por el poder de Dios. Fuera imposible si no fuera el poder de Dios. Pero ¿cómo puede manifestar la Iglesia, que está compuesta por pecadores, la gloria de Dios? ¿Cuál es su misión? Vamos a ver 2 puntos nada más. Primeramente, para que podamos hacer esto, ser embajadores, como hace Pablo aquí, debe reconocer el poder de Dios en nosotros. Todo el primer punto va a ser reconociendo el poder de Dios en nosotros. Y el segundo, vamos a ver un segundo punto, todo, que viene en el versículo final, para que como Iglesia demos la gloria de Dios. Hay un todo, un porqué. Entonces, primeramente debemos, para ser buenos embajadores o ser buenos saber cuál es el sentido real de nosotros como Iglesia, el propósito, aquí casi que vamos a ver una clase de eclesiología, es reconociendo el poder de Dios en nosotros. Pablo comienza diciendo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas
mucho más, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Estamos reconociendo, Pablo reconoce, y yo creo que aquí todos reconocemos o debemos reconocer el poder de Dios. ¿Quién es Dios? Dios es poderoso para hacer todas las cosas. Debemos saber esto ya como iglesia, que Dios es todopoderoso, capaz de hacer todo, que este es el Dios que creemos, nuestro Dios y Padre, un Dios poderoso. Hemos cantado y hemos leído en el Salmo 33, ese Dios creador que con su palabra creó todo. A mí me encanta cuando coinciden estas cosas, porque el Salmo sabéis que no lo busco, sino que coincide. Y hemos empezado el Salmo diciendo, Dios es poderoso que con su palabra ha creado todas las cosas y que con sus planes perseveran. Nadie tiene el poder de hacer que su plan persevere, solamente Dios. ¿Cuántas veces hemos querido hacer planes con muy buenas intenciones, pero ha habido algo que lo ha torcido? ¿Cuántos políticos se han presentado a unas elecciones? Bueno, a veces con mentiras, pero ellos planean, prometen cosas y tienen planes, supuestamente. Pero por X y por Y, ¿cuántos planes han perseverado? Se tiene que ser muy poderoso para que su plan permanezca para siempre. Y no solamente esto, es el Dios que ha creado con su palabra, con su boca, todas las cosas. Es el Dios que con su poder ha vencido la muerte. Es un Dios que es capaz de salvarnos a nosotros, que era imposible para nosotros. No hay nada más imposible para el hombre que salvarse a sí mismo. Y nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Era algo imposible. Era imposible incluso es imposible dejar de descender hasta la muerte, a la muerte física. Y que por ahí tenemos que pasar, porque para que lo corruptible sea incorruptible. Es imposible llegar a Dios por nosotros mismos. Pero ¿sabe algo? Dios lo ha hecho con su poder. Hemos leído antes en la carta, esto sí la he escogido yo a propósito, en la carta no, en la primera lectura de Ezequiel, hemos leído que Dios es el que transforma nuestro corazón de piedra en uno de carne, quien cambia, nos regenera, y esto era imposible, y es el mismo Dios que lo ha hecho. Es capaz, con su boca, abrir un mar entero, es capaz de calmar la tempestad. Y ejemplos hay varios. Pero porque es el Dios soberano de todas las cosas, el Señor de todo. Y este es nuestro Dios. Hermano, es incomparable. En la reunión de oración cantamos mucho, este Dios es incomparable. Solo tú eres santo. Es incomparable nuestro Dios, no hay otro Dios. Y esto merece la pena mirarlo y reconocerlo y decirlo y sentirlo, porque así estaremos también cumpliendo el propósito que tenemos como iglesia. Hermanos, debemos reconocer esto. Cuando reconocemos esto, podemos entender quién es Dios. Y este es el camino que conduce al verdadero sentido de la iglesia. En la iglesia no venimos de una manera egoísta, o no debemos venir de una manera egoísta solamente para sentir, o solamente para vivir. El sentido del culto es dar la gloria a Dios. Que después sentimos, que después vivimos, obviamente, porque Dios nos bendice en esa obediencia que nosotros nos ha dado, ese mandato positivo. Pero no es el sentir verdadero de la iglesia, el poder, yo voy por sentimentalismo, yo voy por sentir, yo voy porque me siento bien, o porque me cae bien o no sé qué. No. El verdadero sentido de congregarnos, de venir a adorar, es la gloria de Dios. De vivir como hermanos la gloria de Dios. Obviamente eso se transforma también en amor a los hermanos, como hemos dicho. Y el que podamos ser receptores de unas bendiciones tan preciosas que no tendríamos si no estábamos con Dios. Pero el principio, por eso digo, hay muchas respuestas para las preguntas que he dado, pero todas las respuestas que hay, que no son malas, engloban, caminan hacia el punto donde Dios nos lleva, que es su gloria. Todo es para la gloria de Dios. Por eso el sentir de la iglesia, todo lo que hagamos, la reunión de mujeres, el venir al culto, la reunión de oración, el discipulado, todo es el fin, el sentir, debe ser la gloria de Dios. Todo lo que vivamos nosotros
en nuestras decisiones, incluso pequeñas, deben tener la pregunta en nosotros: ¿esto realmente glorifica a Dios? Cambiar esto glorifica a Dios. Tomar esta decisión glorifica a Dios. Yo hasta para decisiones muy absurdas, como parezcan absurdas, pero a veces me pregunto, y a veces caigo, a veces me equivoco, soy humano, pero digo: Señor, ¿esto realmente te glorifica? Incluso aunque parezca que algo, por ejemplo, ahora cuando fui elegido secretario, Señor, ¿esto te va a glorificar a ti? Porque yo puedo tomarlo como una cosa de mérito y no glorifica a Dios. Entonces, la pregunta: ¿esto te va a glorificar a ti? ¿Te voy a glorificar con esto? Toda decisión, aunque parezca que son cristianas, que son buenas, que están ahí, toda decisión debe ser: ¿esto te glorifica a ti, Señor? La pregunta que nos tenemos que tomar. Por eso debemos conocer quién es Dios. Y Dios, para entender precisamente cuál es nuestro lugar y que nosotros no merecemos ninguna cosita minúscula de gloria, debemos conocer a Dios. Por eso Pablo comienza con esta doxología. Y dice algo más Pablo en su doxología: es más grande de lo que podemos imaginar, porque dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes. A mí me llamaba mucho esta expresión. No recuerdo cómo viene, no sé si viene igual en la Reina Valera 60, Macarena viene igual, en el versículo 20, la parte final, en aquel que es poderoso hacer las cosas... Poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Igual. Pero me llamó mucho la expresión esta, o sea, mucho más abundante. ¿Qué significa esto? Es importante que tengamos este punto claro, porque a veces se nos olvida. Dios es grande. ¿Por qué digo que a veces se nos olvida? Porque a veces queremos, en nuestra mente hay un Dios minúsculo. Hay un Dios con minúscula en vez de con mayúscula, como decía un profesor mío. Y no podemos tener un Dios con minúscula en nuestra mente. Es un Dios con mayúscula. Incluso, no un Dios con la primera letra mayúscula, sino con toda la mayúscula, con toda la letra mayúscula. En ese sentido, lo que quiero decir con esto es que Dios es mucho más grande de lo que podemos imaginar. Los discípulos, no los juzgo, porque no habían visto todavía muchas cosas en Jesús, no habían visto a Jesús vencer la muerte, pero los discípulos vieron a un Jesús con minúscula cuando temieron. Y por eso Jesús les recrimina: ¿no tenéis fe? Y a veces tenemos muy poquita fe. Y rápidamente nos olvidamos de Dios. Rápidamente caminamos, se nos olvida y nos aferramos a cualquier cosita que nos llega, cualquier ilusión nueva. Y nuestra fe se tambalea. Muchas veces dejamos por una esperanza en un negocio, en una relación de amistad, incluso en algo, nos olvidamos rápidamente de Dios, y porque vemos que es más importante, o empezamos a ver más importante como más esperanzador para nosotros cualquier otra cosa que no sea Dios. ¿Y eso qué quiere decir? Estamos ahí siendo negligentes, por un lado, y despreciando. Y a veces hablo un poco duro en esto, pero cada vez que hacemos este desprecio a Dios es como pisotear la sangre que Cristo ha derramado por nosotros. Suena duro, pero que es así. Cada vez que nosotros nos dejamos llevar y vemos a un Dios minúsculo y ponemos a otro Dios, con el que vamos a empezar ahora en octubre, de nuevo con el libro de los dioses que fallan, cuando ponemos otra cosa por encima y lo cambiamos, intercambiamos, estamos poniendo un Dios en el lugar, estamos poniendo un falso Dios en el lugar del Dios verdadero. Y esto es un desprecio, un pisotear. Es como si estuviéramos escupiendo al mismo Jesús. Hermano, suena fuerte a veces, pero es que es bueno que a veces se digan así las cosas, para que podamos entender la dimensión de nuestro desprecio, de nuestra falta de fe, de nuestro olvido. Y aquí Pablo dice algo muy importante. Es poderoso.
Él es poderoso para hacer todas las cosas, no dice algunas cosas, todas las cosas. Y aquello que te imaginas que puede hacer, dice, no, mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos. Y esto a mí me da mucho consuelo también. Porque yo sé que todos luchamos con familiares, amigos, seres queridos, que le hemos predicado el Evangelio, o incluso han estado en la iglesia, y hoy en día están lejos del Señor. Pero Dios puede obrar si es su voluntad, de volver, de tocar, de transformar como hizo con nosotros. Por eso, las pruebas que podamos tener, las luchas que podamos vivir, también Dios va adelante. Y si estamos viviendo esas cosas, pueden ser por varias cosas. Una consecuencia de una mala decisión nuestra, en ese momento que nos hemos olvidado de Dios. Consecuencia de un pecado. O también una prueba de Dios, que muchas veces vivimos, no todo lo que vivimos es consecuencia de un pecado. Muchas veces vivimos también porque Dios nos está probando. A veces tampoco podemos ver todo como, eso, como algunos ven, eso es consecuencia de tu pecado. ¿No? Muchas veces vivimos circunstancias que no entendemos, pero en esas circunstancias difíciles tenemos que mirar a Dios. Que dice, Señor, tú eres poderoso. Y si tú eres tan poderoso y eres capaz de quitar esta prueba y estás permitiendo que yo la viva, es porque hay un propósito real y final en esto y quieres que yo te glorifique. Una enfermedad, por ejemplo. Eso lo pensaba cuando estaba yo con el mes de junio tan maravilloso que me pasé. Para tu gloria, Señor. Todo es para tu gloria. Y hermanos, es grande, es Dios capaz, más grande de lo que podemos imaginar, capaz de llevarnos más allá de la muerte. Que eso es imposible para nosotros. Pero pensar que no se acaba aquí. Es triste pensar que se acaba aquí. Pero Dios nos ha dicho, no se acaba aquí. Y tú has sido salvado. Y cuando cierres tus ojos aquí y abras, me verás a mí. Eso es maravilloso. Y ese es el poder que mueve en nosotros. Este poder se mueve en nosotros. Está en nosotros. Por eso dice aquí Pablo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. A veces pedimos y nos quedamos cortos también. Dios va a obrar mucho más. Dice, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cómo es esto? ¿Quién tenemos en nosotros? El Espíritu Santo. Y ese mismo poder de Dios vive en nosotros. Vive en nosotros. Ese poder, Dios, ese poder que, no digo que podamos nosotros hacer cosas poderosas, no, Él vive en nosotros. Dios vive en nosotros. Ese poder, ese Espíritu Santo que fue, quien hizo de algo imposible, la vida en un vientre virgen, como hemos cantado en el primer cántico. Vive en nosotros. Ese Espíritu que levantó de los muertos a Jesús, vive en nosotros. Por eso dice la palabra, si es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermano, no digo que no vayas a sufrir en este mundo. Vamos a sufrir, sufrimos. Y algunos hermanos nuestros han sufrido, han muerto incluso, por la fe. Pero ahí está la gloria. Ahí está el fin donde quiero llevar esta predicación, la gloria de Dios. Ahora que pienso mucho en la vida de Esteban, y por razones obvias, que ya sabéis, hablo de Esteban, el diácono. Él murió por causa del testimonio del Evangelio, de dar gloria a Dios. Pero a él le importó no, porque sabía que el propósito era la gloria de Dios. Incluso vio la gloria de Dios. Y él dijo, incluso las palabras que dijo Jesús, no les tenga en cuenta este pecado. Eso solo puede hacer el poder de Dios que vive en nosotros. Como historiador he podido leer crónicas de nuestros antepasados, cómo morían. En el círculo romano. ¿Sabe lo que hacían? Muchos que morían en el nombre de Cristo. Porque sabéis que en la época romana el imperio perseguía a los cristianos. ¿Y qué hacían con ellos? Se los echaban a los leones. O lo usaban como farolas para iluminar la ciudad. O le ponían
ropa, pellejos de animales para que las bestias, los lobos y los perros los devoraran, los leones. Y muchos morían siendo tanta humillación. Imaginaros un circo romano como un estadio de fútbol, en medio, y que suelten leones, suelten animales y te matan ahí. Y la gente, ¡ah! ¿Y tú sabes qué hacían esos cristianos? Cantaban salmos al Señor, himnos al Señor, y daban gracias a Dios. Hasta el último momento supieron cuál era el propósito de su llamado, la gloria de Dios. Julianillo, un español del siglo XVI, que muere en manos de la Inquisición, en la Reforma Española, en la Reforma Protestante. Él va a morir en la hoguera, perdón. ¿Y qué dice? Valor, camaradas, a sus compañeros que estaban muriendo con ellos. Valor, camaradas, porque llega la hora en que el Señor nos recogerá y nos llamará obreros aprobados, parafraseando la frase que dijo. Eso es saber cuál es el propósito por el que hemos sido llamados, porque somos iglesia, la gloria de Dios. Y este poder de Dios, ¿y eso cómo se puede hacer? Precisamente, no porque nosotros seamos más santos o mejores, sino porque eso lo hace el poder de Dios. Hace un tiempo hablaba con unos hermanos, y precisamente hablando de estos tipos de muertes, que es impactante. Y a veces pensamos, no, yo no sería capaz de hacer esto, es verdad, yo a veces lo pienso ahora y yo no soy capaz. Pero hay algo que yo he visto, un factor común en todos estos testimonios, y solo he dicho un 2% de lo que he podido leer, y hay un valor común. Eran hombres como tú y como yo, mujeres como tú. Una vida normal, costureras, carpinteros, pescadores, comerciantes, eran hombres, no había nada especial en ellos. Pero en el momento de su muerte un poder actuaba. Bueno, actuó en su vida también, como puede actuar en nosotros, pero actuaba. Y lo que yo llego a la conclusión, esto hablaba con estos hermanos, es que Dios es tan fiel, tan poderoso y tan maravilloso, que en ese momento el poder de Dios se hace tan grande, mucho más allá de lo que podemos imaginar y entender, que Él nos da la paz para poder morir dándole gloria a Dios. Y esto lo he visto en personas cristianas también que han fallecido. Como en un lugar, en un momento tan complicado, pueden morir en paz. Yo lo viví en la operación, un momento tan complicado. Yo sentí una paz de Dios tremenda que no había sentido en mucho tiempo. Yo creo que nunca había sentido. O cuando hace unos años Sandra estuvo a punto de fallecer. Es algo que como que Dios activa algo en nosotros, o el poder de Dios que nos consuela, que nos abraza y nos hace mirar los ojos de Dios y dar gloria a Dios. Por eso, hermanos, este momento, este es el día, esta es la hora en la que podemos mirar y decir, Señor, yo tengo ese poder de Dios que me ayuda a poder afrontar cada día. Por eso dice aquí la palabra de Dios. Ese poder, que Dios es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. No entendemos y no pedimos incluso muchas veces orar, decir, Señor, que en el momento de mi muerte yo esté en paz y yo pueda dar testimonio. Y no se lo pedimos. Yo creo que es una oración que pocas veces se hace, pero ese poder actúa mucho más, porque el poder de Dios no actúa según nosotros o según nuestra forma de ser. El poder de Dios actúa por su poder, por su soberanía, por su amor y su voluntad. Por eso, ese poder que actúa en nosotros como iglesia, somos embajadores de este reino, de este poder, mayordomos de la revelación de su evangelio, hermanos, anunciando este poder de salvación al mundo. Como dice Pablo en otra de sus cartas, Romanos 1:16, y aquí ya estamos entrando en el segundo punto, porque no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo el que cree, primero a los judíos, también a los griegos. Y esta es la razón de la iglesia: vivir todo como iglesia para la gloria de Dios. Entendiendo, ya hemos visto el primer punto, ¿no? Entendemos el poder de Dios, entendemos quién es Dios, entendemos ese poder que actúa en nosotros. Y ahora, con ese poder que conocemos, vivir para la gloria de Dios.
Y ese es el versículo que dice Pablo en el versículo 21. Dice, a Él, habla del poder que actúa en nosotros, y ya vuelve a referir, porque así vuelve la gloria actúa en nosotros y nosotros damos gloria a Dios. Dice, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Todo para gloria de Dios, conocer a Dios para que podamos conocer su gloria y así ser reflejos de su gloria. La iglesia debe reflejar la gloria de Dios. ¿Cómo seremos iglesia, hermanos, si no reflejamos su gloria? Y la gloria de Dios no se refleja porque haya más cántico, porque haya más expresiones de brazos levantados, sino de un corazón humillado ante el Dios Padre, que vive una fe viva en su día a día, en sus decisiones, en su monotonía, en sus trabajos, en su familia. Eso es lo que realmente glorifica a Dios y eso es lo que realmente vive la vida del cristiano. La iglesia debe reflejar esa gloria y esto comienza, y aquí Pablo está siendo muy consecuente con lo que estaba diciendo la anterior semana que estábamos leyendo. ¿Cómo comienza esto? Esto comienza con conocer el misterio de su amor. ¿Os acordáis cuando hablamos del misterio de su amor? Lo ancho, lo largo, profundo y alto, que es el amor de Cristo. El amor de Cristo, la anchura, el amor al prójimo, la largura, esa dimensión del amor, lo profundo que solo puede venir de Dios y lo alto que va dirigido a Dios para la gloria de Dios. Ese es el amor, eso es como recircula, permitidme la expresión, el amor de Dios. La iglesia debe reflejar este amor. Conociendo el amor de Dios, conocemos la plenitud de Dios. Lo que es la conocer, porque no lo conoceremos hasta que vayamos con Él. Pero lo que es la conocer, podemos conocer la plenitud de Dios. Que esto no solamente se consigue con la Biblia. Y escuchadme, no me tiréis piedra todavía. Esto no solamente se consigue con la Biblia, o leyendo Biblia, escuchando predicación. Porque yo conozco mucha gente que escucha Biblia y lee predicación, al revés, que lee Biblia y escucha predicación, y su vida dista mucho del amor de Dios. Esto no se consigue con Biblia y escuchando predicación, sino también, aparte de Biblia, predicación, oración. Vidas entregadas también al Señor para ser reflejo de su gloria. ¿De qué nos sirve tener doctrina si no tenemos práctica? ¿De qué nos sirve tener, como en griego, ortodoxia, que significa la doctrina de Dios, si no tenemos ortopraxis, si no tenemos la práctica de la sana doctrina? No somos cristianos solamente para recibir teoría, sino para poner en práctica aquel amor, aquello que hemos recibido. Así se manifiesta la gloria de Dios, la misión de la iglesia. ¿Y esto lo hacemos para qué? Para que la iglesia diga, a Él sea la gloria, en la iglesia, aquí. Todo lo que hagamos debe reflejar y ser para gloria de Dios, no a nosotros. Salmo 115, versículo 1, me encanta. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Esto es lo que se canta cada vez que cantamos el Señor. Cuando estamos cantando, gloria al Padre nuestro, estamos diciendo, Señor, no a nosotros, a tu nombre gloria. Cuando cantamos, yo quiero enamorarme más de ti, estamos diciendo, no a nosotros, Señor, a tu nombre gloria. Cuando estamos cantando, yo entro al lugar más santo por medio del Cordero, me estoy confundiendo, por el Cordero de Dios. Estamos diciendo, no a nosotros, a tu nombre gloria. Cada destino, cada forma de nuestra alabanza debe reflejar esta pala expresión. No a nosotros, Señor, a tu nombre gloria. Y esto debe ser, no solo aquí, esto debe ser en toda nuestra historia, en la vida, en el día a día. Y esto ha sido así. Si vemos la iglesia, desde que se fundó la iglesia, incluso mucho antes, a los santos del Antiguo Testamento, podemos ver este reflejo de la gloria de Dios ha vivido siempre en el pueblo de Dios.
Y es curioso, como hemos dicho en la primera parte, la iglesia ha cometido errores y comete errores. Porque la iglesia está llena de personas pecadores como tú y como yo. Por eso la iglesia no es perfecta, la perfección la conseguiremos en el cielo. Pero luchamos, debemos luchar para que en nosotros sea reflejada la gloria de Dios. Y si miramos a Dios y sabemos su poder, conocemos su poder y queremos poner en práctica ese amor y ser buenos mayordomos, como decíamos la semana anterior, de su amor, errores cometeremos porque somos humanos, pero menos errores serán, porque glorificaremos a Dios. Y a lo largo de la historia podemos mirar con un retrovisor, el nombre de Dios ha sido glorificado siempre, en algunos momentos de mayor, menor esplendor, pero la gloria de Dios siempre ha perseverado, ha seguido, porque Dios ha perseverado su iglesia. Y aquí dice la palabra de Dios: a Él sea la gloria en Cristo Jesús, en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por todas las generaciones. Mientras la iglesia esté, hermanos, hasta que Cristo venga, debemos dar la gloria a Dios. Esta es la razón de existir de la iglesia. No es solamente para ser bendecidos nosotros, no es solamente para vivir en paz, no es solamente para cantar, no solamente para actuar, sino que todo esto no son malas respuestas, son parte de la respuesta. Debe llevarnos al fin de todos, que es la gloria de Dios. Cuando reconocemos esto, ya decimos: Señor, no a nosotros, a tu nombre gloria. Esto quiere decir, te pongo por encima de todo lo que hay en mí. Y si me cuesta venir, yo vengo, porque voy a adorarte. Y si me cuesta caminar, camino, porque voy a glorificarte. Y si me cuesta seguir, me abrazo a ti, Señor, y tú me llevas a mí. Ese es el poder de Dios que actúa en nosotros. Y esto, hermano, debe ser el reflejo mientras estemos aquí, hasta que Él venga o hasta que Él nos lleve. Por eso dice: a Él sea la gloria. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo. Empieza en la iglesia para que refleje al mundo. Jesús por todas las generaciones. Y dice por los siglos de los siglos. Amén. Esto aquí es en la tierra, porque ¿qué pasa cuando Él venga? ¿Por qué dice por los siglos de los siglos? Cuando esa expresión de los siglos es hasta la eternidad, por siempre, jamás. ¿Y por qué dice por qué nosotros decimos que hasta que Él venga? Porque cuando estemos en la gloria, esa palabra dice, en la eternidad, será para siempre que estaremos dando gloria, pero esta vez, como también nosotros, seres glorificados. Así que, hermanos, vuelvo a las preguntas del comienzo. ¿Cómo puede manifestar la iglesia que está compuesta por pecadores la gloria de Dios? Por el poder de Dios. Porque esto no es un mérito, es un don, es un regalo, es el poder de Dios que actúa en nosotros. ¿Y cuál es nuestra misión sabiendo esto? Es dar a conocer la gloria de Dios como embajadores que somos. Hoy la predicación es sencilla, tiene 2 puntos. Cómo Dios obra en nosotros, su poder. Como misión, ¿cómo podemos hacer como iglesia? Mostrar su poder. Es una recirculación que va de arriba a nosotros y vuelve arriba al trono de Dios. Y esta es la misión de la iglesia, hermanos: ser luz del mundo, ser el reflejo de la gloria de Dios, que hable más de Cristo. Y, hermanos, que todo lo que hagamos sea para su gloria y que hable de Él. Si vamos a hacer, por ejemplo, permitidme que coja la reunión de mujeres. Si vamos a hacer la reunión de mujeres solamente para pasar un rato bueno, no tiene sentido. Debe hablar y debe mostrar. No solo hablar, sino mostrar el amor de la gloria de Dios. Si hacemos un culto que hable de nosotros para pasar un rato bueno y cantar y bailar, pero no habla de la gloria de Dios, no tiene sentido. No es la misión de la iglesia. Si vamos a darnos abrazos como hermanos, pero después por la espalda nos estamos machacando y no estamos buscando la gloria de Dios, no tiene sentido ser hermanos. Porque el fin de todo es la gloria de Dios. Cada uno podremos hacer lo que queramos,
Pero yo como pastor tengo que decir esto, para que después Dios no me ponga la cara colorada a mí cuando se me pida cuenta. El amor debe vivir entre nosotros y así reflejar la gloria de Dios. Esta es la misión, que el mundo conozca a Cristo, que conozca la gloria de Dios. Y si no empieza por nosotros, apague, vámonos. Que muestre la gloria del Señor al mundo, que tanto necesita. Por eso, hermano, que Dios nos dé sabiduría. Que Dios bendiga su palabra. Oremos. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Señor, porque tú nos has mostrado cuál es nuestra misión. Y que tú nos capacitas por tu poder, porque en nosotros no hay nada. Es tu poder que actúa en nosotros, pero ahora sí, con tu poder, con ese poder que vive en nosotros y que hemos visto el testimonio de tantos hermanos que han muerto incluso dándote gloria a ti, Señor, ahora sí podamos aferrarnos a ese poder y vivir, Señor, para tu gloria, Señor, y cumplir con la misión de tu llamado, tu gloria, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.